Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. ¿Cómo va todo? Espero que estén teniendo un día lleno de cosas buenas, de risas, de momentos que valgan la pena. Hoy estoy particularmente emocionado de abordar un tema que me toca profundamente el corazón, y estoy convencido de que resonará con muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en la historia de un gesto excepcional, un acto de bondad que ha conmovido a innumerables personas. Y como ya habrán intuido por el título, nos enfocaremos en una figura que admiramos y queremos mucho, la talentosa actriz turca, Demet Özdemir. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por sintonizarnos. Les doy una calurosa bienvenida y espero que encuentren en este espacio un lugar donde aprender, reflexionar y pasar un buen rato. Y para aquellos que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su continuo apoyo. Su presencia es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que sea interesante y relevante. Antes de sumergirnos de lleno en la historia que nos ocupa, quiero pedirles un favor, algo muy sencillo pero crucial para el crecimiento de este canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es gratis, no les toma más que un par de segundos, y me ayudan muchísimo a seguir adelante, a traerles más y mejor contenido. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trabajando para ofrecerles contenido que los informe, que los entretenga y espero que les haga sonreír. Así que suscríbanse. Es una manera simple de mostrar su apoyo y de ser parte activa de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y un gesto que la define, un acto de caridad que revela la grandeza de su corazón. Todos conocemos a Demet, ¿verdad? La hemos visto brillar en series inolvidables como Erkencikus, que conquistó a audiencias de todo el mundo, Doğduğun Kaderindir, una serie conmovedora que nos hizo reflexionar sobre la importancia del pasado y el presente, y Anfara, una serie que nos atrapó con su trama intrigante y sus personajes complejos. Demet es una actriz excepcionalmente talentosa, con una energía que irradia alegría y positividad. Pero lo que la hace aún más especial es su corazón generoso, su capacidad de empatía y su compromiso con el bienestar de los demás. Y es precisamente esa cualidad lo que la llevó a realizar un acto de caridad que merece ser reconocido y celebrado. Como muchas celebridades con gran influencia, Demet tiene una ventana abierta a sus seguidores a través de las redes sociales. Su presencia en plataformas como Instagram y Twitter le permite compartir momentos de su vida, dar a conocer sus proyectos y, lo más importante, expresar su manera de pensar y sentir. En este caso, esa plataforma se convirtió en una herramienta poderosa para algo increíblemente valioso: ayudar a quienes más lo necesitan. Hace un tiempo comenzaron a circular rumores, información que se filtró a través de diferentes fuentes, que indicaban la participación activa de Demet en una iniciativa de caridad. Esta iniciativa, aunque no se publicitó a gran escala ni se promovió con un despliegue mediático exuberante, tenía un objetivo muy específico: recaudar fondos para una causa noble y relevante. La discreción y la humildad son rasgos distintivos de la personalidad de Demet, y en este caso, se manifestaron de manera evidente. Prefirió enfocar sus esfuerzos en la acción directa, en lugar de buscar el reconocimiento público. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo Demet? Aunque los detalles específicos de la iniciativa pueden variar ligeramente según las fuentes, lo que sí es unánime es el impacto positivo que tuvo su participación. Demet se involucró de lleno, donando su tiempo, sus recursos y, sobre todo, su imagen y su influencia. Se dice que participó en eventos de recaudación de fondos, compartiendo mensajes de apoyo y aliento en sus redes sociales, y animando a sus seguidores a contribuir. Imaginen el poder que tiene Demet. Millones de personas la siguen, la admiran y la escuchan atentamente. Cuando ella habla, cuando ella muestra su apoyo a una causa, la gente reacciona, se involucra y responde con generosidad. Y eso es exactamente lo que sucedió. Sus publicaciones, sus llamados a la acción, generaron una ola de solidaridad que conmovió a muchos. La gente se movilizó, donó, difundió la información y gracias a ello, se logró un impacto significativo en la causa benéfica. La magnitud del impacto de Demet se vuelve aún más evidente cuando consideramos el contexto social actual. En un mundo donde a menudo prevalecen las noticias negativas, la desesperanza y la polarización, los gestos de bondad y solidaridad como el de Demet nos recuerdan que la empatía es real, que la compasión es posible y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia. Nos demuestra que incluso con pequeñas acciones
Podemos contribuir a construir un mundo más justo, más humano y más esperanzador. En este punto es fundamental reflexionar sobre el papel de las celebridades en la sociedad. Con frecuencia se les critica por su fama, por el brillo de sus vidas, por las marcas que representan y por el poder que ejercen. Pero Demet con su gesto nos muestra que las celebridades también pueden ser agentes de cambio. Pueden usar su plataforma para amplificar causas importantes, para inspirar a otros a actuar y para generar un impacto positivo. Pueden ser una fuente de inspiración, de motivación y de ejemplo para millones de personas. Este no es un caso aislado. Hemos visto a otras celebridades turcas y de otras nacionalidades involucradas en proyectos de caridad y causas sociales. Es algo que cada vez más se está convirtiendo en una tendencia, en una norma. Y eso es algo maravilloso. Cuando las figuras públicas se involucran, la atención se centra en la causa, se visibiliza, se generan más recursos y apoyo. Se crea una conciencia colectiva sobre la importancia de la solidaridad y la necesidad de ayudar a los demás. Volviendo al caso específico de Demet, hay algo más que me gustaría destacar: la autenticidad. Se nota que lo que hizo, lo hizo desde el corazón. No fue una estrategia de marketing, ni una pose para ganar más popularidad. Fue una muestra genuina de su compromiso con la solidaridad y con la ayuda a los demás. Esa autenticidad es lo que la hace tan especial, lo que la convierte en un modelo a seguir para muchas personas. ¿Y qué podemos aprender nosotros de este gesto admirable? Primero, que todos podemos hacer algo. No es necesario ser famosos ni tener millones de seguidores para marcar la diferencia. Podemos donar, podemos ofrecer nuestro tiempo, podemos simplemente mostrar empatía y apoyo. Cualquier acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto significativo en la vida de alguien más. Segundo, que la influencia es un arma de doble filo. Podemos usarla para fines egoístas, para promocionar productos, para ganar más fama y reconocimiento personal. O podemos usarla para hacer el bien, para ayudar a otros, para construir un mundo mejor. Demet eligió la segunda opción, y creo que todos deberíamos seguir su ejemplo. Tercero, que la humildad es una virtud invaluable. Demet no buscó la fama ni el reconocimiento por este gesto. Lo hizo con discreción, sin alardear. Y eso la hace aún más admirable. Nos enseña que la verdadera grandeza reside en la capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, en la generosidad silenciosa y en la búsqueda desinteresada del bien común. Ahora, para que no queden dudas ni ambigüedades, hablemos un poco más sobre la causa específica en la que Demet participó. Aunque, como les mencioné, los detalles pueden variar según las fuentes, generalmente se enfoca en áreas vitales como la educación, la salud, la alimentación o el bienestar de niños y personas en situaciones vulnerables. Son causas importantes y urgentes, que merecen todo el apoyo posible. Imaginemos el impacto de esta iniciativa, no solo en términos de recursos económicos, sino también en términos de esperanza. Cuando alguien recibe ayuda, se siente valorado, se siente importante. Y eso, a su vez, le da fuerzas para seguir adelante, para luchar por sus sueños y para superar las dificultades. El apoyo, la solidaridad y la compasión son elementos fundamentales para construir una sociedad más justa, más equitativa y más humana. Es importante destacar que aunque Demet fue una figura central en esta iniciativa, no fue la única persona involucrada. Hubo muchas otras personas que colaboraron, que donaron y que apoyaron la causa. Y eso es lo que hace que este tipo de proyectos sean tan exitosos: el trabajo en equipo, la colaboración, la solidaridad. La unión de esfuerzos, la sinergia entre diferentes personas, es lo que permite lograr resultados significativos y transformar la vida de quienes más lo necesitan. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a un mundo más solidario? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? La respuesta es simple: cada uno de nosotros puede hacer algo. Podemos donar a una organización benéfica que nos resuene, podemos ser voluntarios en una causa que nos interese, podemos ayudar a un vecino que lo necesite, podemos simplemente ser más amables y comprensivos con los demás. Podemos educarnos sobre las problemáticas sociales y buscar soluciones. Podemos ser más conscientes del impacto de nuestras acciones en el mundo. La clave está en la acción. No basta con pensar en hacer el bien, hay que hacerlo. Y no se trata de grandes gestos grandilocuentes, sino de pequeñas acciones diarias. Una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de ayuda.
Todo cuenta. La suma de pequeñas acciones genera un impacto significativo en la vida de los demás y en la construcción de una sociedad más justa. Y por supuesto, no podemos olvidar la IMP. Importancia de difundir el mensaje. Compartir la información sobre estas iniciativas, hablar de ellas, animar a otros a participar. La visibilidad es fundamental para que las causas benéficas tengan éxito y puedan llegar a más personas. La difusión del mensaje es una herramienta poderosa para crear conciencia, para inspirar a otros a actuar y para generar un cambio positivo en el mundo. Así que, para resumir, el gesto de Demet Özdemir es mucho más que un acto de caridad. Es una muestra de su gran corazón, de su compromiso con la solidaridad y de su capacidad para inspirar a otros. Es un ejemplo a seguir, una lección de humildad y un recordatorio de que todos podemos hacer una diferencia. Es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que la bondad existe, que la empatía es posible y que con pequeñas acciones podemos lograr grandes cosas. Creo que este tipo de historias nos llenan de esperanza y nos motivan a ser mejores personas. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para creer en un mundo mejor. Y que con pequeños gestos podemos lograr grandes cosas. Nos muestran que la empatía, la compasión y la solidaridad son valores esenciales para construir una sociedad más justa, más equitativa y más humana. Ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya dado motivos para reflexionar. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por escucharme y por compartir conmigo esta historia tan especial. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el gesto de Demet. ¿Qué les pareció? ¿Les inspiró a hacer algo similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y aprender de ustedes. La conversación y el intercambio de ideas son fundamentales para el crecimiento personal y colectivo. Y no se olviden de dejar un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la historia de Demet y se sientan inspiradas. Compartir el contenido es una forma sencilla y efectiva de difundir mensajes positivos y de generar un impacto positivo en la sociedad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, no se arrepentirán. Activar la campanita de notificaciones les asegurará que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la bondad, la empatía y la solidaridad son las herramientas más poderosas para construir un mundo mejor. Y todos nosotros tenemos el potencial de hacer una diferencia. Hasta la próxima.